considera que esta construcción se produce de la siguiente manera. Piaget nos dice que cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento. Para saber y conocer Piaget, ¿quién fue? Piaget es una figura clave de la teoría del desarrollo cognitivo, ¿no? Es considerado como uno de los grandes estudiosos del proceso del aprendizaje del ser humano. ¿Qué nos dice Vygotsky? Cuando esto lo realiza en interacción con otros. Vygotsky es una figura clave de la teoría sociocultural, pues él pone atención en la participación proactiva, ¿no?, en el entorno que los rodea a los menores, a las personas, siendo este desarrollo cognitivo fruto del proceso colaborativo con su entorno social. ¿Y qué nos dice Ausubel? Cuando el significativo para el sujeto. Hay que partir, ¿quién es Ausubel? Él propuso la teoría del aprendizaje significativo, en la cual afirma que los nuevos conceptos deben ser aprendidos, ¿no? Y que estos también se incorporan a otros conceptos e ideas, lo cual esta estrategia adecuada para llevar la práctica a los modelos, en este caso el método de proyectos, ya que este nos va a permitir interactuar en situaciones concretas, ya sea significativas, y esto estimula el saber hacer y el saber ser, es decir, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Vamos con los antecesores. Tenemos a John Dewey, en el cual John Dewey, filósofo, pedagogo y psicólogo, él nos indica, ¿no?, de acuerdo a su propuesta, que consistía de manera sintética en convertir las escuelas en sociedades y que puedan éstas sostener aspectos positivos de la vida adulta, ¿no? De acuerdo al gráfico, la educación es un proceso de interacción. El niño no es un recipiente vacío. El aprendizaje se realiza a través de la práctica. Los niños aprenden gracias a que hacen algo. Es decir, mientras más practican, más a los niños se les recuerda, ¿correcto? ¿Qué nos dice María Montessori? ¿Quién fue María Montessori? Pedagoga italiana. La idea de Montessori es que el niño hay que transmitirle el sentimiento de ser capaz, de actuar, sin depender constantemente de un adulto. Y el niño llegaría a ser un adulto con la capacidad de hacer frente a los problemas de la vida. María Montessori nos dice, los niños absorben como esponjas. Los niños pueden hacer algo naturalmente. El niño aprende de forma espontánea. John Dewey concibe el programa escolar como un conjunto de materias de estudios. Es un proceso fundamentado en la experiencia del niño, a través de la interacción entre los conocimientos y sus propios intereses. Los estudios tienen significación para el niño. Esto no solo se enriquece en sus actividades vitales básicas. John Dewey, 1928. En comparación a María Montessori, el método Montessori se caracteriza por proveer un ambiente preparado. Este ambiente debe contener ciertas características, ¿no? Que sea ordenado, estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo de cada uno de los niños. Hablamos, ¿no?, en un ambiente, el aula. Montessori
integra edades agrupadas en periodos de 3 años, lo que promueve naturalmente la socialización, el respeto y la solidaridad. Edward Chaparet, él nos habla del año 1940. Él defendía una educación activa de los niños, animando a los profesores, ¿no?, a que observaran a sus alumnos y a partir de ahí empezar a construir las ideas, ¿no? Las ideas, lo cual con este concepto de educación funcional sostenía que la educación ha de contraerse en actividades que satisfagan una necesidad. Ovidio, 1929. Él nos relata que uno de sus principios pedagógicos más importantes y significativos es el principio de globalización. De globalización, que el cual defiende que el aprendizaje del niño, o ya sea la niña, radica en sus intereses. Para ello es primordial conocer al sujeto y adecuar sus aprendizajes a sus gustos, aficiones y o necesidades, ¿no? A esto le llamamos la escuela activa. Representantes. Jean Piaget, 1948, nos dice una frase: la ciencia no descubre realidades ya hechas, sino que construye, crea e inventa realidades. Esta nos quiere decir que esta forma intenta dar sentido a lo que ocurre en el mundo que nos rodea, en la sociedad y en las personas. Brunner, 1915, nos indica, ¿no?, en su frase: el aprendizaje por descubrimiento tiene como recompensa el haber resuelto el problema y no la aprobación de los maestros. Aquí se explica el alumno que relacione conceptos, busque conocimientos y asimile toda aquella información. Con todo ello, el niño creará las herramientas necesarias para ir construyendo poco a poco sus propios conocimientos. Y así el maestro se convierte en guía durante todo el proceso de desarrollo de aprendizaje. Seguimos con David Ausubel, 1973. Su frase es: el aprendizaje es significativo. El aprendizaje es significativo cuando la nueva información puede relacionarse para resolver problemas. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando el alumno es capaz de establecer relaciones, ¿no?, que entre la nueva información y que con esto esté a punto de aprender los conocimientos previos, de tal forma que esto le va a producir que entre nueva y antigua información él pueda tener la capacidad de relacionar significados y aportar consistencia a este nuevo concepto. ¿Qué nos dice Vygotsky? 1985. De acuerdo a su frase, el conocimiento es co-construido entre individuos, naturalmente o con la SDP. ¿Esto qué quiere decir? Sus iniciales son zona de desarrollo próximo. Esto quiere decir que todo ello es un proceso por el cual los estudiantes, ¿no?,
pueden llegar a comprender conceptos, en este caso más complejos, con la ayuda de algún adulto o otros estudiantes que estén más avanzados, ¿correcto? Dentro de los principios, podemos decir, ¿no? Acuerdo a Hein 1991, los principios fundamentan del constructivismo que resumen en la siguiente manera. Dentro de ello está que la adquisición de conocimientos, destrezas y valores es un proceso activo, es decir, los educando aprenden a aprender en la medida que aprenden, ¿no? Y que también esto se necesita de conocimientos. Y uno de ellos prima la motivación como un elemento esencial en este proceso educativo. Aprender a tomar el tiempo, ¿no? Y también nos dice que el desarrollo cognitivo es una actividad social, es decir, que es relacionada. Vamos ahora a continuación a hablar de los postulados, ¿no? Aportes de acuerdo al profesor Giovanni, en el cual se nos menciona que las personas cuando aprenden tienden a generar significativos consistentes, ¿no? Que tengan alguna razón, alguna base, lo que esto origina un ambiente adecuado para propiciar el aprendizaje, lo cual el maestro debe ser creador, inventor y diseñador, lo que daría como resultado que los estudiantes sean responsables de su propio aprendizaje. Dentro de las perspectivas de enseñanzas, tenemos el enfoque de Pratt, 1998, en el cual nos dice lo siguiente: perspectiva de la transmisión. ¿Qué quiere decir perspectiva de la transmisión? Aquí el contenido debe presentarse en una forma adecuada, es decir, concisa. Tenemos la perspectiva del aprendizaje. Dentro de ella nos dice que modelar la acción del estudiante. Aquí los vamos a formar, ¿no? Comenzamos a formar, a moldear al estudiante. Luego la siguiente es la perspectiva del desarrollo. Aquí debemos de entender cómo los alumnos, nuestros estudiantes, piensan, razonan, ¿correcto? Tenemos el otro punto que es perspectiva de la consolidación. En este punto se estimula los procesos del estudiante y sus experiencias. Y por último, la perspectiva de la reforma social. En esta perspectiva de reforma, hablamos de involucrar de forma responsable con las tareas, ¿sí? Ahora vamos a hablar desde el punto de vista constructivista. En el modelo constructivista se centra como eje principal en la persona. Ve las enseñanzas en las experiencias previas, de las que realizan nuevas construcciones mentales, la cual se considera que la construcción se produce según sus principales exponentes. Como ya hemos hablado, Piaget nos menciona cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento. Vygotsky, cuando esto lo realiza en interacción con otros. Y Ausubel, cuando es significativo para el sujeto. Ahora nos basamos en la definición de socioconstructivismo. ¿Qué significa esto? Es una teoría, ¿no?, psicopedagógica que entiende
esto como el proceso de desarrollo humano, como un proceso de aprendizaje gradual, es decir, paso a paso, en el que la persona va a cumplir un rol activo operante, ¿no? Y que de esta manera se da a través del intercambio sociohistórico y cultural. Esta teoría fue propuesta por Vygotsky. Por ejemplo, ¿no? En este socioconstructivismo, de acuerdo al concepto, podemos decir, ¿no? Un ejemplo es el caso de una niña que vive en una zona de escasos recursos e ingresa a un estrato social diferente, un mundo diferente para ella, en el que su comportamiento tiene que ser eh, modificado, ¿no? Adaptarse, creándose de esta forma una confrontación social que ella enfrentaría, ¿no? Necesita un proceso de mediación para que internalice los nuevos cambios en su conducta, lo cual puede ser alcanzada mediante la construcción de nuevos conocimientos, y en ello juega el papel importante el lenguaje como herramienta, ¿no? Como podemos observar, esta niñita tiene que confrontar, adaptarse a un proceso de mediación para poder ella generar una nueva construcción de sus nuevos conocimientos. ¿Qué nos dice la visión del estudiante? En el cual implica lo siguiente: cambia la perspectiva del maestro, ¿no? Tiene un nuevo horizonte, la perspectiva como docentes, las actitudes y deberes, la responsabilidad, base fundamental dentro del estudiante, la obligación dentro de ellos, sus funciones como estudiantes es preguntar, debatir y defender su opinión y autoevaluarse, en qué debe de mejorar, en qué aspectos debe preguntar para que pueda él mismo, ¿no? Crecer como persona, como profesional, como ser humano en el nivel educativo. Tenemos el rol del estudiante constructivista, en el cual implica que el sujeto posee estructuras mentales previas, ¿no? Que es constructor activo de su propio conocimiento, que debe estar motivado, y esta motivación construye sus conocimientos, que también propician la interacción entre estudiante y profesor, es decir, mejora la relación, ¿no? Se genera una mayor confianza, interacción, desenvolvimiento del alumno hacia quizás el área, la materia, ¿no? Que el docente dirige. Debe estar activo y comprometido. También podemos hablar que aprende, participa, proponiendo, defendiendo sus ideas. Aquí ya el alumno ha creado su conocimiento, su perspectiva, y comienza a moldear sus propias ideas para poder exponerlas, ¿no? Ante los demás y participar en la clase. Y el aprendizaje selecciona y transforma esta información para la cual construye las hipótesis. Dentro del rol docente, es decir, nuestro rol, vamos a generar que en los alumnos seamos facilitadores del proceso motivacional, ¿no? Cognitivos y praxeológico, generadores de actitudes en el estudiante, favorables para aprender. De nosotros va a depender mucho que los alumnos tengan esa confianza, esa participación y motivación para desenvolverse en el ámbito educativo.
Somos orientadores de esquemas previos, provocando que el estudiante por sí mismo descubra su conocimiento nuevo. Líder en gestión de información, ¿no? Nosotros somos los que llevamos toda la información relacionada al tema, contenidos, acciones, preparar nuestros módulos, ¿no? Quizás nuevos esquemas, nuevas metodologías, quizás alguna dinámica para que ellos puedan relacionarse con nosotros y de esta manera nosotros tener resultado, ¿no? Llevar este resultado de conocimientos nuevos en el estudiante. Creadores de material didáctico, ¿no? Tenemos que innovar, crear, que el material sea, ¿no? Se llegue a comprender hacia el alumno, que sea pedagógico, acorde a las necesidades, ¿no? Y los intereses de nuestros estudiantes, utilizándolos de forma sistemática. Como les venía diciendo, ¿no? Que sea innovador, práctico, que se deje entender y comprender a nuestros alumnos, el uso de las estrategias pedagógicas de aprendizaje. En la concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje, tenemos como eje principal a César Cole y otros en el año 1999. ¿Qué nos dicen? El desarrollo humano se basa en escuela y sociedad. Son los dos ejes que van a impartir a crear un desarrollo humano, cognitivo y cultural, ¿no? Cognitivo y cultural. En lo cultural tenemos las políticas educativas, mediante la inclusión hacia nuestros escolares y como resultado responsable de ser una persona única e irrepetible. Esto vamos a obtener nosotros de todo este proceso, que nuestros alumnos sean que sean personas únicas e irrepetibles. Bajo este concepción constructivista, tenemos también que se aprende significativamente construyendo significados propios, ya sea personales, para un conocimiento que existe. Que el profesor no solo debe acumular conocimientos nuevos, sino también realizar la integración con los alumnos, una modificación quizás a la estructura dentro de un sílabo para un mejoramiento, claro está, o establecer relaciones y o nuevas coordinaciones en los esquemas de conocimientos. Para ello, también es importante el aprendizaje más el memorizado, por igual obtenemos un funcional para seguir aprendiendo. En las ideas fundamentales del constructivismo, tenemos que la actividad mental constructivista del alumno se aplica a contenidos, es decir, construye o reconstruye. O también el hecho de que la actividad constructivista del alumno se aplique a unos contenidos de aprendizaje, quiere decir que no debe limitarse a crear actividad mental, ¿no? Que esto va a ser enriquecedor en diversos tipos dentro del alumno, ¿no? En su materia de aprendizaje. El estudiante es responsable último de su propio proceso de aprendizaje. De él va a depender mucho, ¿no? Una enseñanza mediatizada, que él mismo cree un proceso para que pueda adquirir el conocimiento o llegar a aprender la materia. En los objetivos de la educación, dentro de ello tenemos que
lo general es construir conocimientos a través de las propias experiencias, mediante el empleo ya sea de tareas automáticas o que son de utilidad en el mundo real. Esto tiene 4 ejes, ¿no? En el cual el primero es lograr que el aprendizaje de los estudiantes sea activo, ambientar creativa e innovadoramente el proceso. Esto quiere decir que también nosotros debemos de ser innovadores, ¿no? Creativos en nuestra metodología para poder llegar al alumno. Siempre es bueno también cambiar, hacer algunos ajustes, ¿no? Que la clase sea más innovadora y que los alumnos puedan captar rápidamente la materia educativa. Favorecer el desarrollo de los procesos cognitivos y creativos, es decir, que tenga una autonomía e independencia. Lograr que el estudiante confronte las teorías con los hechos. Es ahí donde el alumno va a interactuar, ¿no? Y va a conocer y poder tanto diferenciar las teorías con los hechos. Vamos a las casuísticas, ¿sí? Yo les voy comentando y ustedes me van escribiendo, señores, por el chat para poder interactuar con los casos. Por ejemplo, en el caso 1, tenemos que en la construcción del aprendizaje del estudiante, el docente tiene un rol mediador y esto se debe a que es muy importante en el enfoque por competencias. ¿Cuál creen ustedes que de acuerdo a la teoría, de acuerdo a lo expuesto, es la respuesta correcta? A ver, por favor. A ver, por favor, vamos con el chat. ¿Sí se llega a ver la imagen, la pantalla? Ya. ¿Qué me comentan al respecto sobre el caso 1? La C. Muy bien, Edwin, Matos, Juliana, Paola. Así es, la respuesta es la C. Los saberes previos, ¿no? Del estudiante. Vamos con el segundo caso. ¿Qué nos dice el segundo caso? En el segundo caso nos dice, es la construcción del conocimiento de los estudiantes según, ¿no? Legoski, interviene fundamentalmente. ¿Cuál creen que es la respuesta? La A nos dice la mediación social para el estudiante, la B, la interacción social del estudiante, la C, la conducción social del estudiante o la D, la performance social del estudiante. De acuerdo al caso 2, ¿cuál creen que es la respuesta, señores? Claro, la B, la interacción social del estudiante. La interacción social del estudiante. Vamos con el siguiente caso.
Vamos con el siguiente caso. El siguiente caso dice, el rol del docente es muy importante para la construcción del aprendizaje. Por lo tanto, él debe, les voy mencionando las alternativas, A, conocer las dificultades de los estudiantes y sus diferencias individuales. Entre paréntesis, inteligencias múltiples. B, conocer los métodos de aprendizaje de los estudiantes y sus diferencias individuales. Inteligencias múltiples. C, conocer los intereses de los estudiantes y diferencias individuales. Entre paréntesis, inteligencias múltiples. D, conocer las actitudes de los estudiantes y diferencias individuales. Entre paréntesis, inteligencias múltiples. ¿Cuál creen que es usted, no, el rol del docente? Indíqueme, por favor, por el chat. ¿Cuál creen que es la respuesta, señores? La A, me dicen por el chat Edwin y Cruzcaya, perdón, Cruzcaya. La A nos dice conocer las dificultades de los estudiantes y sus diferencias individuales. ¿Están seguros? ¿Están seguros que es la A? A ver, nuevamente repasen y lean las opciones. A ver, lean con cuidado, detalladamente las opciones, de acuerdo al caso 3. Juliana, Paola y Rosalinda. Ya, me dicen conocer los intereses de los estudiantes y diferencias individuales. No. En este caso, el rol del docente es muy importante para la construcción del aprendizaje. Por lo tanto, él debe ¿qué? Conocer los métodos de aprendizaje de los estudiantes y sus diferencias individuales. Entre paréntesis, inteligencias múltiples. ¿Sí? La 3 es la B. Vamos con el siguiente caso. En el siguiente caso es animar a los estudiantes a tomar conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales, lo que llamamos metacognición, para poder controlarlos y modificarlos. Autonomía, mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. Es parte de la función del docente mediador que debe A, enseñarle a pensar, B, enseñarle sobre el pensar, C, enseñarle sobre la base del pensar y D, enseñarle sobre los principios de pensar. A ver, lean con cuidado, detalladamente y me dicen la respuesta mediante el chat.
A ver, les leo nuevamente. En el caso 4 nos dice, animar a los estudiantes a tomar conciencia de sus propios procesos, estrategias mentales, a lo que llamamos nosotros metacognición, para poder controlarlos y modificarlos, autonomía, mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. Es parte de la función del docente mediador que debe enseñarle a pensar, A, enseñarle sobre el pensar, la B, enseñarle sobre la base del pensar, enseñarle sobre la base del pensar, o la D, enseñarle sobre los principios del pensar. A ver, Pedro Montano. A ver, la C. María Jaramillo, la D. A ver, nuevamente, señores, por favor, lean con cuidado, interpreten y díganme correctamente la respuesta. Susan Vances, enseñarles sobre el pensar. Claro, animar a los estudiantes a tomar conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales, metacognición, para poder controlarlos y modificarlos, autonomía, mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. La función que prima aquí, la función del docente mediador, ¿qué es lo que debe hacer? Enseñarles sobre el pensar. Muy bien, Susan Vances. Muy bien. Caso 4 ya está. Vamos con el caso 5. En el caso 5 nos dice lo siguiente. Después de los 11 o 12 años, el pensamiento formal se hace justamente posible. Es decir, que las operaciones lógicas comienzan a ser transpuestas del plano de la manipulación concreta al plano de las meras ideas, expresadas en un lenguaje cualquiera, el lenguaje de las palabras o el de los símbolos matemáticos, etc. Pero sin el apoyo de la percepción, ni la experiencia, ni siquiera de la creencia, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la opción A, este periodo se caracteriza porque el niño no es capaz de ordenar y relacionar la experiencia como un todo organizado. Es capaz de considerar simultáneamente varios puntos de vista y retornar al estado original. La opción B, este periodo se caracteriza porque la tarea es aprender a coordinar secuencias sensoriomotoras para aprender a resolver problemas simples. El niño debe aprender a responder por medio de la actividad motora. La opción C, este periodo se caracteriza por desarrollar un pensamiento hipotético deductivo que le permite al sujeto llegar a deducciones a partir de hipótesis enunciadas verbalmente y que según Piaget, las más adecuadas para interactuar e interpretar la realidad objetiva. La opción D nos dice, este periodo se caracteriza porque el niño adquiere la capacidad para manejar el mundo de la manera simbólica o mediante representaciones. A ver, por favor, lean con cuidado y me indican
¿Cuál es la opción? Lean cuidadosamente el caso 5. Ay, perdón. Vamos a poner en pantalla completa. Ahí está bien. A ver, les leo nuevamente el caso 5. Dice, después de los 11 a 12 años, el pensamiento formal se hace justamente posible, es decir, que las operaciones hay más casos todavía, chicos. A ver, por favor. ¿Cuál es la respuesta del caso 5? La respuesta es la C. Este periodo se caracteriza por desarrollar un pensamiento hipotético deductivo, en el cual le permite al sujeto llegar a deducciones a partir de hipótesis enunciadas, ¿no? Que según Piaget, las más adecuadas para interactuar e interpretar la realidad objetiva. Caso 6. El estudiante de cuarto de secundaria se encuentra con el profesor desarrollando el tema de emancipación en el